entrar en esta computadora. Listo, estamos grabando. Entonces, ahora sí vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11, después de habernos dado cuenta que aunque ser discípulo nos va a costar todo, no hay nada más que traiga bendición a nuestras vidas que dejar todas estas cosas. Primera de Pedro 4 del 7 al 11. Entonces Pedro dice, mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y entonces, aquí tenemos un pasaje en el que el Espíritu Santo nos expresa la facilidad del discipulado, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a obedecer, a ejercitarnos en ciertas disciplinas. Él dice, el resultado de esto es que el yugo se haga fácil y la carga ligera. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado al Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, y así podemos acceder, conocer los elementos que son básicos para la vida cristiana. Ahora, debemos reconocer algo más, que una de las características de la vida cristiana, una de las maneras en las que se manifiesta la nueva naturaleza, algo que Dios pone en nuestro corazón en la regeneración, es un anhelo por ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Están de acuerdo o no? Queremos ser esas personas que Dios quiere que seamos. Amén. Y encontramos una lucha en Romanos capítulo 7, al tiempo que Pablo ve al pecado como algo que no quiere hacer, pero que sin embargo hace cuando no debe hacerlo, aunque él no debería hacerlo. Es como un trabalenguas, pero eso es, ¿no? Y en Romanos 7 tenemos a Pablo contándonos esa lucha espiritual. Y él experimenta que cuando él no hace lo que debe, lo que sabe que está ahí en su nueva naturaleza, que está impedido por la carne que no ha sido redimida y lo lleva a hacer cosas que él no quiere hacer. Entonces, reconocemos que hay un deseo en nosotros por hacer lo correcto, un anhelo por lo correcto. De manera resumida, entonces, los creyentes, debido a que tienen una nueva naturaleza, odian el pecado y aman la justicia. ¿Sí es así? No. Ojo, lo voy a volver a decir. En resumen, los creyentes, debido a que tienen una nueva naturaleza, odian al pecado y aman la justicia. Sí, señor. Sí, señor, con la nueva naturaleza, sí, señor. Con la nueva naturaleza, odiamos el pecado, lo aborrecemos. Pero esa realidad, esa nueva naturaleza es estorbada por la naturaleza caída. Pero ese es el impulso básico de la condición de regeneración. Queremos hacer lo correcto. Pero les pregunto, ¿querer hacer lo correcto es suficiente? No. No es lo correcto, es hacerlo. Sí, claro. Reconocemos que anhelar no nos lleva a hacer lo que Dios quiere que hagamos.
Eso es como el niño que quiere ser como James. Entonces sueña jugar con jugar en la Liga Premier. Se compra todas las canilleras, las medias, los guayos. Él habla de eso a toda hora, tiene afiches, se mueve como James, gaguea como James. ¿Sí? O el caso de otro niño que ve que su tío es un abogado con mucho éxito. Entonces el niño trata de caminar como él, mirar como él, lucir como él, con su gran maletín, su buen peinado. Y así se mueve por su casa e imagina ser un gran abogado. O quizá ese niño pequeño que quiere ser músico y entonces nos tortura golpeando las ollas de la cocina y usted solamente puede desear que el chino se esté quieto. Pero la realidad es que el solo anhelo no hace que tengamos aquello que anhelamos. Quererlo no es suficiente. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué necesita hacer el niño? Hacerlo. Actuar. Estudiar. Prepararse, practicar, disciplinarse. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, señor. Correcto. ¿De Muy acuerdo? correcto. Tiene que ir del deseo a evaluar si es apto, si tiene la capacidad. Y luego esforzarse a través de una vida llena de preparación. A lo largo de esa vida él invierte su tiempo, su energía, construyendo hábitos, respuestas, fortalezas, pero eso es a través del tiempo. Es decir, que solo quererlo no es suficiente. Puede ser el punto de partida, ¿están de acuerdo? Sí. El quererlo es un principio, No es un principio. Un deseo. un deseo, pero no se cumple con solo querer. Les pregunto, ¿es fácil que con solo desearlo podamos anotar un gol de tiro libre? No. 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 Hay que Yo- patear. Hay que No. patearla. Hay que estar en la cancha. ¿Y cuánto tiempo practican esos tipos hacer esas cosas? Muchas. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Entrenan harto. ¿Alguien ha tratado de tocar un instrumento? La flauta. ¿Y qué tan fácil fue, Nubiecita? ¿Solo Ah, con desearlo la tocaste o tuviste que practicar? No, con mucha práctica y escasamente eh, en una sola canción. Escasamente el himno de la alegría, como todo buen estudiante de bachillerato con su flauta. Sí. Eso fue en nuestras épocas. Me imagino que fue el himno de la alegría como lo fue para la mayoría, ¿no? No, Entonces, fue ¿no otra, fue? fue otra porque estaba era acompañando a Juan David, porque si no, no iba. Ah, ya, Pero ya, ya, era ya. una cosita de nada, chiquitica. Sí, 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 unos cuantos compases. Exacto. Y fue mucho trabajo y esfuerzo, ¿no? Ajá. Entonces, así les voy a decir, les voy a preguntar, ¿será que hay cristianos que al ver a Jesucristo reflejado en la palabra de Dios, tienen ese deseo de ser tan excelentes espiritualmente como Él? Sí. ¿Qué creen? Claro. Sí, claro. Listo. Muchos. Sí. Pero la pregunta es, ¿tienen la disciplina diaria requerida para alcanzarlo? Ahí sí no. Ahí sí. No, no. Ahí sí no. Entonces me acuerdo de la frase de mi abuelo que decía muy folclóricamente, al pobre y al feo. Todo se le da un deseo. Todos se le- ¿Cómo saben ustedes, no? Para les preguntara versículos de la Biblia a ver cómo les No. iba. Pero Ahí sí. esa es una realidad. Solo deseos no conducen a una vida cristiana. ¿Qué tan disciplinado fue el Señor Jesús en la oración? Total. Harto. Sí, mucho. Mucho, Sí. Mucho, harto. Es que mucho, no, hermano. Y la única forma
en la que el yugo es fácil y la carga es ligera, la única forma de vencer la tentación de ser un buen creyente, de andar como hijos de luz, es a través de la disciplina espiritual diaria, al caminar en obediencia a los principios que nos son revelados en la palabra de Dios. Es a través de esas disciplinas diarias que adquirimos la fortaleza, el valor, el denuedo, a que llegamos a echar raíces en nuestra relación con Dios y podemos enfrentar los vientos fuertes y las tormentas como Dios quiere que los enfrentemos. A veces la gente le pregunta a uno, bueno, deme una fórmula para vivir la vida cristiana exitosa. Yo le decía, no existe una fórmula, hay mandamientos. ¿Están de acuerdo o no? Sí. No es una fórmula. Y a menos que nos disciplinemos para obedecer la palabra de Dios, nunca podremos reaccionar como Cristo reaccionó. Nunca podremos vivir la vida que Cristo quiere para nosotros. Solamente viviremos un cristianismo superficial, que es alimentado por todo lo que usted encuentra en las iglesias modernas, música chévere, un gran show, un hombre bien vestido, muy bien hablado, que solamente entretiene pero que nunca enfrenta el pecado. Entonces así lo que tenemos es una cantidad de creyentes supuestamente superficiales que piensan que pueden llegar a ser como Cristo simplemente por desearlo. Hay un libro que se titula El espíritu de las disciplinas. Y este autor dice, los episodios momentáneos no son el lugar en donde podemos, inclusive por la gracia de Dios, redirigir nuestras tendencias que no son semejantes a Cristo, pero que están profundamente arraigadas de acción y redirigidas hacia la semejanza a Cristo repentina. Nuestros esfuerzos por tomar el control en ese momento van a fracasar de manera tan uniforme y de manera tan no gloriosa que el proyecto entero de seguir a Cristo parecerá ridículo al mundo que nos ve. Es decir, en otras palabras, tratar de vivir como buenos creyentes a partir de momentos aislados de obediencia nunca nos conducirán a ser como Cristo y vamos a fracasar. Como me comentaba Harold el otro día, yo me sentía tan indigno de hablarle a alguien cuando era un creyente que todavía fumaba cigarrillo y el Señor tuvo que avergonzarme en varias ocasiones para darme cuenta que no podía hablar de un evangelio que transformaba vidas si yo seguía siendo un vicioso. ¿Cómo vamos a poder hablarle a alguien de una vida transformada cuando seguimos actuando como ventiladores, mirando para lado y lado las mujeres que pasan a nuestro alrededor, teniendo pensamientos indecorosos? Y no solo teniendo pensamientos, sino llamando la atención a una mujer que pasa por el lado. Eso no nos conduce a vivir la vida de Cristo. Al contrario, la gente se ríe, como dice este autor. Eso le parecerá ridículo al mundo que nos ve. No podemos hablar del evangelio si no hemos experimentado el poder de ese evangelio. ¿Se acuerdan? El poder de Dios para salvación, la dinamita de Dios que trae salvación. Como a final de los años 2000 o en los 90s, hubo un libro y era una novela. Y era la historia de un pastor que tenía una iglesia próspera, pero que llegó a darse cuenta que incluso él no vivía una vida que agradaba a Dios. Y desafió a su congregación y a su propia vida
a hacerse esta pregunta antes de hacer cualquier cosa. ¿Qué haría Jesús en esta ocasión? Y aunque eso sería algo en vez de hacer nada, preguntarme si Jesús estaría en la calle como un ventilador mirando a mujeres con la cabeza para un lado y para otro. No sirve porque no es una disciplina, es simplemente un buen deseo, una buena frase. Y en el único lugar que funcionó fue en ese libro. Yo escuché varias iglesias en esa época y creo que hace como unos 5 años estuvimos escuchando algo así en Fusa. ¿Qué haría Jesús en esta ocasión? Pretendiendo que con ese pensamiento vamos a adquirir disciplina, y eso no es verdad. Es como estar uno parado frente a una barrera y preguntarse qué haría James, cómo patearía James este penalti o este tiro libre. ¿Les parece lógico eso? ¿Qué piensan? No, ¿Haríamos el gol solamente con preguntarnos cómo patearía el tiro James? no, señor. No, eso es absurdo, hermanos. Total, total. Entonces lo que les quiero decir y me quiero decir a mí mismo es que si no es a través de disciplinarnos, nunca seremos como Jesús. El secreto para enfrentar la tentación, la crisis, es aprender a vivir la vida cristiana todo el tiempo, de tal manera que desarrollamos hábitos, obtenemos los recursos, condicionamos las respuestas, el tiempo, las fortalezas, la memoria, la fe, la valentía espiritual para enfrentar todas estas situaciones. Ese es el punto. Comportarnos como Jesucristo es nuestra meta, pero poder llegar a ser como Él no es el resultado del deseo, es el resultado de la disciplina diaria. En Lucas 6:40 el Señor Jesús dijo, solo después de que el discípulo ha sido totalmente preparado, un hombre será como su maestro. La única manera en que un cristiano, aún siendo regenerado, puede superar el impacto de la caída es cultivando hábitos piadosos. Solamente con disciplina, a pesar de que hemos recibido una nueva naturaleza, adquiriremos los patrones de vida necesarios para honrar al Señor. Entonces la pregunta es, ¿cómo vivimos como creyentes? Entonces aquí tenemos 3 puntos en este texto que ya les presenté uno hace 8 días. La semana pasada vimos el punto número 1, la motivación, está en el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y hablamos de que cuando Pedro dice el fin, no se refiere al cese, no está hablando de cronología, no se refiere al término de algo. Él se refiere a la consumación, a llegar a la meta, a alcanzar el propósito, el objetivo, el destino. Y dijimos que lo que él tenía en mente era el regreso del Señor Jesucristo. Entonces, la motivación para una vida santa es vivir nuestras vidas esperando todos los días el regreso repentino del Señor Jesucristo. Esta noche vamos a ir al segundo punto. Vamos a ir de la motivación a la instrucción. Las instrucciones están en la parte B del versículo 7 hasta la primera parte del versículo 11. Ahí tenemos las instrucciones, el cómo tener una vida piadosa, cómo conducirnos a diario, de tal manera que desarrollemos hábitos que nos ayuden a estar firmes en medio de la persecución, de la crisis, de la tentación. Cómo vivir el tipo de vida que, aunque el costo del discipulado sea alto, haga que el yugo sea fácil y la carga ligera, y que los mandamientos de Dios no nos sean gravosos. Entonces, la única forma es establecer hábitos, patrones de vida. Y aquí vamos a ver que estos patrones de vida se dividen en 3 categorías. Primero, santidad personal.
Segundo, el amor. Y tercero, el servicio. Esas son las tres dimensiones en las que debemos concentrar nuestro esfuerzo como creyentes. Entonces, la primera, santidad personal. ¿Con qué tiene que ver la santidad personal? ¿Se acuerdan los primeros 4 mandamientos de la ley? ¿Con qué tenían que ver? Muy bien, Lorena, con nuestra relación con Dios. Con todas aquellas cosas que Dios nos reveló en su palabra. Eso es la santidad personal. Obedecer los mandamientos de Dios, comprender su palabra. La segunda dijimos que es el amor, y eso tiene que ver con nuestra relación con los otros, con el prójimo. Eso tiene que ver con los 6 mandamientos siguientes. Y la tercera área es el servicio. Y de nuevo, eso habla de la responsabilidad de cumplir el plan de Dios para nosotros, debido a que somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, santidad, que es nuestra relación con Dios, amor, que es nuestra relación con el prójimo, y servicio, que tiene que ver con la realidad de que somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces vamos a hablar de la santidad. Dice el versículo 7 en la segunda parte, sed pues. Es decir, Pedro nos dice que debido a que el fin de todas las cosas se acerca y nos da el mandamiento, sed pues sobrios y velad en oración. Son 2 mandamientos. Ser sobrios y ¿qué más? Ser sobrios y velad. Velar en oración. En oración. Eso no quiere decir como algunas iglesias lo interpretan. Están organizando La velada. veladas, Sí. no dormir. Eso se refiere a una vida vigilante. Ya vamos a estudiar un poquito eso. Ser sobrio y velar en oración significa que mi vida es tan pura, es tan correcta, está tan bien que mi comunión con el Dios vivo, que es santo, no encuentra estorbos, hermano. ¿Cuál es el estorbo para tener nuestra vida de oración y de comunión con Dios? ¿Cuál es? El pecado. El pecado. Sí, amén. Eso nos impide. ¿A qué se refiere entonces la afirmación de ser sobrios? Ese término viene de una palabra que significa salvar y otra palabra que significa o que tiene que ver con la mente. Entonces podríamos extraer la idea de ahí básica, que es mantener la mente a salvo. O sea, el mandamiento podría leerse, guarde su mente, manténgala a salvo, guárdela, protégela, manténgala clara. ¿Qué pasa si nosotros estamos viendo el contenido saludable de nuestros programas de televisión? ¿Qué pasa en nuestra mente? ¿Qué produce eso en nosotros, hermanos? ¿Qué produce? Nos daña la mente. Lujuria, Daña nuestra mente. Lujuria. malos pensamientos, malos Claro. deseos. Sí, señor. Si estamos leyendo literatura subida de tono, ¿qué va a traer a nuestras mentes? Malas acciones. Daña nuestra relación con el Señor. Si le estamos echando basura a nuestra mente, ¿qué sale de ella? Pues basura. Y cuando usted va a orar, ¿en qué está pensando? En eso. En la basura que ha traído a su mente. ¿Sí ve la relación que tiene y por qué es que tenemos tantas luchas en la vida de oración? Ese es el reflejo. Y aquí Pedro nos dice, mantenga su mente a salvo, guárdela, protégela, manténgala limpia. Podríamos expresarlo de otra manera. Enfoque su mente en prioridades espirituales. Ponga su mente en las cosas santas.
Así como Pablo le dijo a los colosenses, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. También podría implicar aquí no ser arrastrados por la emoción, por la pasión. Todo eso es parte de ese mandamiento. Esa es la misma palabra que usó Marcos en el capítulo 5, versículo 15, hablando del endemoniado, que luego de ser liberado por el Señor Jesús, él estaba vestido y en su juicio cabal. Es la misma palabra que usa Pablo en Romanos 12:3, donde dice que no debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos, sino pensar con cordura, pensar de manera sensata. Llevar nuestra mente, por así decirlo, cautiva a la verdad divina. Y todo eso sale de la mente. Me encanta ese estudio que están haciendo las mujeres. Las mentiras que el diablo les dice, que el mundo les dice, que su carne les dice, solamente van a ser liberadas de esa mentira al conocer la verdad. ¿Se acuerdan lo que dice el proverbio? Así como el hombre piensa, así actúa. ¿Sí se acuerdan? Tal es el pensamiento en su corazón, tal es él, dice el proverbio. Entonces, una mente sana, un juicio sano, va a conllevar a unos deseos sanos. ¿Están de acuerdo o no? Claro. Sí, señor. ¿Qué tan fácil es tener ese tipo de mente en el mundo en el que estamos? ¿Qué tan complicado es? No, para nada. Es una batalla porque estamos alimentando de lo que el mundo nos está mostrando, nos está haciendo y todo, lo alimentamos. Es muy difícil, pero con el poder de la oración logramos salir adelante. Amén. Al enfocar mi mente Sí, señor. en las cosas de arriba, en la palabra de Dios, estando llenos de la palabra de Dios, vamos a enfrentar ese bombardeo constante del mundo que nos dice que la única manera en que seremos felices es si cambiamos de esposa, si nos vamos para el extranjero, si compramos cierta ropa, si mentimos, si tomamos whisky de tal marca, o si toda esa mentira que circula trae dificultad a nuestras vidas como creyentes. Este es ¿quién es el príncipe de este mundo? El diablo, Satanás. Satanás. ¿Les parece que el mundo es un lugar donde podemos perder el equilibrio mental y moral de nuestras mentes? Sí, señor. Sí, Claro. ¿Y qué nos dice Pedro aquí entonces? Sean saludables en su mente y eso traerá salud espiritual. Pedro dice, piensen en Dios, piensen en las cosas espirituales, cosas santas, piensen en los pensamientos de Dios. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo a Josué? Que iba a ser lo que lo llevaría a la prosperidad. Ahí no está diciendo que le dé la plata al pastor, que le lleve, no. ¿Qué dijo Josué 1:8? Le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Saben por qué le lleva la plática a estas personas que dicen eso, que van a prosperar? Porque es más fácil dar plata que enfocarse en la palabra de Dios. ¿Sí se han dado cuenta que las personas que van a esas iglesias, lo poco que saben de la palabra de Dios está desviado, está torcido? ¿Sí se han dado cuenta? Sí, señor. Y solo se sientan a esperar que como le dieron a Dios 100,000 pesos, Él les devuelva 100 millones. Pero nunca se enfocan en una vida santa. ¿Pero qué le dice el Señor a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. ¿Para qué? Para que Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino. ¿Y qué va a pasar? Todo bien. ¿Sí ve? El Señor le dijo a Josué desde el principio, debes pensar en mi palabra. Josué, perdóneme, Filipenses 4:8 dice, por lo demás,
Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo Todo lo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese es un mandamiento, hermanos. Debemos enfocar nuestra mente en la palabra de Dios. No podemos permitir que nuestros pensamientos estén divagando por todas partes y estar permitiendo pensamientos indecorosos, inadecuados, deshonestos en nuestra mente. Necesitamos pensar la palabra de Dios. Es lo mismo que dijo Pablo en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more ¿qué? En abundancia en vuestros corazones. Eso es lo que va a proteger nuestra mente y lo que va a mantener la mente enfocada en las cosas puras. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 10, dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y de esa manera vamos a tener un juicio sano. Una característica de una mente sana, espiritual, es que ve las cosas en sus proporciones apropiadas. Ve sus prioridades claramente. Ve lo que es importante y lo que no lo es. Esa mente no se deja llevar por la emoción repentina o por las tendencias que cambian. Ahora, eso no es un fanatismo desequilibrado, ¿no? No es indiferencia tampoco. Las únicas personas que tienen este juicio sano, sensato, son aquellos cuya mente, como dijo el escritor de Himnos, se queda o se enfoca en Dios. Ese es el verdadero cristiano equilibrado, que es estable. Pero Pedro no termina con eso. Mire de nuevo el versículo 7. Él dice, sed pues sobrios, y después añade, y velad. Esa frase es casi un sinónimo. Significa mantener una mente clara, una forma de pensar clara, tomar en serio las cosas, ser vigilante, estar alerta. Es la misma palabra que usó el Señor ahí en Mateo 24:42, cuando Él les dijo, estén alertas. Ahí en Mateo 26:40 y 41 es la misma palabra, cuando el Señor les dijo, velen, vigilen, estén atentos. Entonces, si combinamos ambos términos, podríamos leerlo así. Debemos pensar en lo bueno, tener una mente clara, piadosa, bíblica, que nos lleva a estar espiritualmente atentos, vigilantes. Eso nos lleva a tener la capacidad de ver las cosas a la luz de lo eterno, en la perspectiva, en la mente de Dios, y llegar a tener las respuestas correctas. Ese es un elemento esencial de la vida cristiana que Pedro nos señala en el versículo 7. Y aquí llegamos al clímax de su pensamiento, al punto más alto. El ser sobrio y velar se encaminan a nuestra vida de oración. ¿Por qué debemos ser sobrios y velar? Para poder dedicarnos a la oración. ¿Por qué? Porque la santidad surge de la comunión directa con un Dios que es santo. No vamos a vivir vidas santas a menos que pasemos tiempo con nuestro Dios que es santo, con su palabra, pensando en ella. Ahora, cuando esa comunión es estorbada por una mente llena de imágenes sucias, de pensamientos inadecuados, está desequilibrada. Y aquello que es lo más importante, por eso es que algunas personas no oran y tienen dificultades para orar, porque su mente está llena de basura. Tienen una mente confusa, centrada en sí mismo, derribada por su desequilibrio, por pasiones y búsquedas mundanas. Esa es una mente que se ha convertido en víctima de las emociones, de la pasión y está fuera de control.
Es una mente que no puede conocer la profundidad de la comunión santa en oración con Dios. Pensemos, es con nuestra mente que tratamos de comunicarnos con Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, señor. Amén, Señor. Y si la mente está enfocada en cosas turbias y no santas, ¿podemos tener comunión con un Dios que es santo? No. Señor. Por eso es que las reuniones de oración en las iglesias son las menos concurridas. Entonces, si vamos a tener una vida de comunión, de oración eficaz y tener una comunión profunda, espiritual con Dios, la persona debe pensar bíblica y espiritualmente. Esto es básico. Muchos cristianos que están enredados, deslumbrados por el mundo y son arrastrados y confundidos por todos sus pensamientos. Su manera de pensar está fuera de control. Son víctimas de todo lo que Satanás les ofrece. Y como resultado, su comunión con Dios no es lo que debe ser. Está torcida, es estorbada por el pecado. O, como decían los viejos, brilla por su ausencia. No hay una vida de oración. Y cuando la persona está así, el poder de la oración y la vida poderosa no están en ese tipo de creyentes. Recuerde que Pedro está ocupado, enfocado en la oración. ¿Se acuerda ahí atrás en Primera de Pedro 3:7, donde le dice a los hombres que deben tener un matrimonio correcto, hablar a sus esposas de la manera correcta para que sus oraciones no sean ¿qué? Estorbadas. Sí, señor. ¿Sí? Sí. Entonces, para Pedro tener comunión con Dios es un tema central. Ahora, esa palabra, ese término oración ahí en el versículo, está en plural, en el griego, lo que nos dice que debe ser un patrón continuo de vida. Y recordemos que Pedro fue todo menos un hombre de oración durante el tiempo que estuvo con el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? En Marcos 14, del 37 al 40, para nosotros es evidente que Pedro prefería dormir que orar. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó en el momento de la crisis? Negó al Señor, hermanos. Negó al Señor en medio frente a la tentación. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, Pedro, ora porque Satanás te ha pedido para ser zarandeado. Les pregunto, ¿será que Satanás nos pide a nosotros para zarandearnos? Señor. ¿Y cuál es la única forma de poder enfrentar eso, hermanos? Orar. Con oración. Tener comunión con Dios. No hay otra forma. Orar sin cesar, dice la palabra del Señor. Orad sin cesar. Eso significa una vida de comunión constante. ¿Cuál es el mejor tiempo? El mejor tiempo que uno disfruta en la vida de oración es cuando está meditando en la verdad de la palabra de Dios. En ese momento hay una conexión profunda, hermanos, con Dios a través de su palabra. Y viene esa dulce comunión a nosotros. Y luego de estar meditando profundamente en su palabra, viene la oración eficaz y luego viene el poder a nuestras vidas. Esa es nuestra cadena llena de eslabones de tipo vertical en la vida cristiana. Y después vemos aquí al Espíritu Santo mostrarnos la cadena en sentido horizontal. Y esa es la segunda área que preocupa a Pedro en cuanto al asunto que tiene que ver con el amor. Hermanos, ¿habrán ustedes escuchado a lo largo de su vida cristiana
tal vez cientos o quizá miles de sermones acerca del amor. Pero no vamos a repetir y vamos a decir lo que Pedro dice ahí en el versículo 8. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Entonces Pedro pasa de nuestra vida vertical en nuestra relación con Dios a nuestra vida horizontal, que se refiere a nuestra relación con los hermanos. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús que iba a ser la señal de que nosotros éramos sus discípulos? ¿Qué era? ¿Qué dijo Jesús que nos iba a distinguir a nosotros como sus discípulos? El amor. El amor. El amor, papá. El amor es la señal Sí, Señor. distintiva de un verdadero creyente. Esa. Ahora, Pedro se ocupa principalmente de las relaciones con otros cristianos. Y la pregunta es, ¿acaso Pedro no le preocupa el evangelismo? Sí, pero ya recordamos las palabras del Señor Jesús que dijo que si nos amamos los unos a los otros, por esto los hombres sabrían que somos sus discípulos. Esa es la esencia de nuestro testimonio, el amor. Pedro vuelve a enfocar el asunto de amar, y esa debe ser una palabra esencial para nosotros. Mire lo que Pedro dice en el versículo 8. Ante todo, o sea, en primer orden de importancia, al referirnos en nuestras relaciones con nuestro prójimo, ¿qué es lo más importante entonces? El amor. ¿Se acuerdan? Primera de Corintios 13 dice que si usted le diera a los pobres todos sus bienes y aún para rescatar a alguien se metiera en el fuego, pero si no tiene amor, ¿de qué sirve eso? Para nada. No, De nada. De nada. De nada. Entonces, después de habernos fortalecido a través de la oración y la comunión con el Señor, a través de desarrollar tiempos de estudiar su palabra y tener comunión con el Señor, de tal manera que llegamos a desarrollar un pensamiento bíblico y una actitud espiritual, usted llega a la vida de oración que lo lleva a esa relación con Dios y de esa manera está preparado para cualquier crisis. Y lo primero que usted hace al vivir esa clase de vida es pensar en su relación con el prójimo. Y eso lo lleva a tener ferviente amor con los demás. Eso suena parecido a Colosenses 3:14, donde dice, y sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo ¿qué? Perfecto. Perfecto. O Filipenses 2, donde Pablo le dice, ámesen por igual. Amen a todos por igual. Ahora, este verbo que está presente aquí en el versículo 8 afecta a los verbos que están en el versículo 7. Es como si Pedro dijera que si usted es sobrio y vela y tiene una dulce comunión con Dios, entonces, conforme ve eso en su vida, eso lo debe llevar a lo primero, que es tener un amor ferviente con el prójimo. Esa es el punto más alto en cuanto a tener una mente y un espíritu bíblicamente equilibrado. Esa palabra ferviente la estuvimos estudiando hace un tiempo, significa ser estirado o estirarse. Significa estirarse intensamente, tan lejos como su capacidad se lo permite. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos estiramos? ¿Cómo nos extendemos hasta lo máximo? Y la respuesta es que debemos cruzar las barreras del amor emocional. Es muy fácil amar a los que nos aman, ¿sí o no?
Claro. Pero ¿qué Bueno. tal amar a un enemigo? Ahí es donde está. Ahí está el problema. ¿Qué tal amar al que nos insulta? Se nos hace difícil. Amar cuando nos han hecho daño, amar cuando nos cuesta, amar cuando nos toca pagar, aun cuando nos cuesta todo. Ese es el tipo de amor que Ajá. demanda que su músculo espiritual se estire. Amar a aquellos que no son fáciles de amar, a pesar del insulto, de que nos hieren, a pesar de su rechazo, a pesar de que nos trataron mal, a pesar de ser tratado hostilmente, a pesar de haber sido juzgado mal, aun cuando han hablado de nosotros. A pesar de eso, amar, eso es amor ferviente. Ese es el amor que expresa Pablo en 1 Corintios 13, que hemos escuchado muchas veces, y dice que el amor es paciente, amable, no es celoso, no se jacta, no es arrogante, no actúa de manera inapropiada, no busca lo suyo, no se irrita, No es no contagioso. considera el mal que se le hace, no se goza de la injusticia, pero se goza de toda la verdad, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca falla. Ahora, la pregunta es, ¿por qué debemos amarnos el uno al otro de esta manera? Y la razón está en el versículo 8, mírenla. Porque el amor cubrirá Cubrirá multitud de pecados. Les pregunto, ¿necesitamos amor para interactuar entre nosotros en la iglesia? Sí, pero harto. Mucho. ¿Qué pasa si todos reaccionamos mal ante el hermano que peca contra nosotros? ¿En qué terminaríamos? Heridos, despedazados, una iglesia desmembrada, separada, dividida. Pero la realidad es que no somos perfectos. Mientras que estemos en esta carne caída, pecaremos. Y lo único que nos va a ayudar a navegar en esa tormenta, en ese mar, ¿qué es? El amor. El amor. El amor. El amor que Cristo. Uy, Ese amor, esa palabra ahí para amor, es el amor que cubre, que esconde, que oculta. No hay amor, hermanos, cuando estamos murmurando de otros, cuando estamos hablando de otra persona. Es el amor que cubre, el amor que perdona una y otra vez. ¿Se acuerdan? Pedro, pensando que él ya era muy espiritual, le dice al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? 70 veces 7. O sea, las veces que sean necesarias. Claro. Proverbios 10:12 dice, el odio causa contienda, pero el amor cubrirá todas las faltas. todo pecado. Voy y lo pongo acá. Todo pecado. ¿Quién es el gran modelo de ese amor? Cristo. Dios. Cristo Dios. Dios, que nos mostró misericordia y nos Ajá, perdonó así. nuestros pecados por misericordia, según Efesios 2:4 y 5. Nos tomó. Ahí dice que por su gran amor con que nos amó. Ajá. De tal manera. ¿Sí o no? Sí, señor. Ahora, ¿está hablando del amor de Dios que cubre nuestros pecados o está hablando del amor que cubre los pecados entre nosotros? Yo no entendí. El amor de Dios. Está hablando de ambos, del amor de Dios que cubre Claro. nuestro pecado y del Claro. amor entre nosotros al cubrir nuestros pecados. Eso es un Sí, axioma. ¿Sí? Es el amor que llamamos amor ágape. ¿Se acuerdan? El amor que cubre todo. Romanos 5:8, que Cristo nos amó aún siendo pecadores y murió por nosotros.
Juan 3:16. Nos amó tanto al mundo que dio A su hijo. a su Su hijo. hijo unigénito. Imagínense. Esa es la clase de amor que Dios espera. ¿Y por qué Dios espera entonces que nosotros nos amemos así? Porque Dios es amor. Porque Él nos amó a nosotros primero de esa manera, cuando éramos sus enemigos. Claro. Ninguno de nosotros era una perita en dulce. Ninguno de nosotros amaba a Dios. Antes éramos sus enemigos. Y lo desobedecíamos abiertamente, hermanos. Sí, señor. Entonces, ¿cuál es la única manera de tener una iglesia saludable? Con amor. Estar tan llenos de amor, tan saturados, Y que oramos. eso nos lleva a derramar amor sobre el pecado y cubrirlo. Ahora, cuando aplicamos la disciplina sobre un miembro de la iglesia, ¿será que estamos amando? Sí, señor. Claro, porque lo que queremos es que esa persona se arrepienta y vuelva a la comunión. Entonces recordemos el proverbio. El odio produce contiendas. El egoísmo produce división, contiendas. El centrarnos en nosotros mismos. No, fue que me ofendió y su ofensa es imperdonable. Imperdonable era el pecado con el que nosotros habíamos pecado contra Dios. ¿Están de acuerdo o no? ¿De acuerdo? Pero el amor cubrirá, lo pasará por alto, guardará silencio. Esa es la única forma en que podemos vivir como iglesia. Y Pedro da un paso más adelante. Mire el versículo 9. Él dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y aquí específicamente nos da la instrucción de amar a los extraños. Él tiene que añadir esto porque es muy fácil y la tendencia nuestra es amar a los que nos caen bien. Tendemos a cubrir el pecado muy fácilmente de nuestros amigos, ¿sí o no? Pero ahora Pedro nos pregunta, oigan, ¿será que ustedes pueden amar a los extraños? ¿Pueden ser afectuosos hacia aquellos que no conocen? Y ahora él está pensando aquí, más que abrir una casa es abrir nuestros corazones para aquellos que tienen necesidad. Porque ese tipo de amor se esfuerza, va hasta el máximo. Y es muy claro, hermanos, que aquí Pedro está hablando de algo más que un amor sentimental. Sí, señor. Y lo lleva a una expresión práctica. Hospedaos. Es decir, amen a los extraños de una manera práctica. Los primeros creyentes, nuestros primeros hermanos del siglo I, ellos no habrían podido ir de una ciudad a otra a menos que hubieran sido recibidos por hermanos en sus casas. Sí se da cuenta en el libro de los Hechos que no dice que Pedro fue y se quedó en un hospedaje. ¿Saben por qué? Porque esos días, esas eran casas regularmente de prostitución, de alcoholismo. Entonces, si no hubiera sido por la hospitalidad que recibieron estos hermanos de parte de la iglesia, no habrían podido llevarse a cabo esos ministerios. ¿Sí? Eso es una parte de ser hospedador. Abrir el hogar, abrazar a alguien. Pero mire lo que dice Hebreos. Hebreos dice que debemos tener cuidado y abrir nuestras casas, ser hospedadores, porque podrían estar hospedando un ángel. Y él se refiere a la manera en que ahí en Génesis, Abraham y Sara atendieron a los ángeles, ¿se acuerdan? Sí. Ahí en Éxodo 22, 21, si quiere anotarlo, o en Deuteronomio 14, 28 y 29. Éxodo 22, 21. Y recuerden, Jesús dijo que aún dar un vaso con agua fría a uno de los suyos en su nombre no quedaría sin recompensa.
En Lucas 14 tenemos el llamado de Cristo a ir a las carreteras, a llamar a los pobres, a los ciegos, a los cojos y traerlos a casa y alimentarlos. Y Dios honra esa clase de servicio para él. Pero el espíritu entero es mucho mayor que eso. Es más que proveer una comida y abrir una puerta. Es aferrarnos al hecho de que debemos amar aún a la gente que está fuera de nuestro círculo frecuente y hacerlo sin murmuraciones, sin quejarnos. Debe haber una hospitalidad generosa hacia aquellos que no conocemos, una apertura de nuestro corazón hacia ellos. Entonces, ¿cómo debemos enfrentar al mundo que es hostil hacia nosotros? Debemos buscar la santidad con Dios, debemos buscar el amor con nuestro prójimo, que nos lleva a cubrir multitud de pecados, y eso nos llevará a satisfacer sus necesidades, sean amigos o extraños. Y el último punto lo vamos a dejar para dentro de 8 días. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces, hermanos, creo que estos versículos han sido muy Pues ya lo doctor. claros, edificantes para nuestras vidas. Ya saben que queda... A ver si puedo parar la grabación. Esto está frente para mandársela para mandarla a pedir. A ver, no he podido encontrar el botón para dejar de allá.